Entonces va a hacer tu introducción y ya iniciamos. Te agradezco. Bueno, entonces, buenos días a todos. Entonces, hoy nos encontramos en el último seminario de PBA de este semestre y pues como se dieron cuenta, el tema está relacionado con la deforestación. Es del Ministerio de Ambiente y de un programa internacional que está pues ayudando en todo este proceso de la deforestación y pues obviamente también en la reforestación. Entonces el conferencista se llama José Yunis Mebarak, es abogado de formación, cuenta con especialización y maestría en Administración Pública de la Universidad de los Andes y de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard respectivamente. José participó activamente en la creación del Sistema Nacional Ambiental y el Esquema de Compensaciones Ambientales de Colombia. Ha sido jefe de las oficinas legales de Parques Nacionales y del Ministerio de Ambiente de Colombia, oficial de Natural Resource Defense Council en Washington, representante en Colombia de Nature Conservancy, y su experiencia ambiental incluye países de Latinoamérica y el Caribe. Desde 2016, José coordina el programa REM, Colombia Visión Amazonía, un esfuerzo nacional e internacional de 140 millones de dólares para evitar la deforestación en dicha región. Entonces, los dejo ahí con José. Bueno, muchas gracias. Lo primero, saber si me están escuchando. Yo iba a ir a otro salón, pero aquí tenemos problemas de conexión. Yo no estoy en Bogotá, Janet está en el ministerio. A mí me tocó salir de viaje y parece que nos está afectando aquí la conexión, pero quería preguntarles si nos están escuchando bien para proceder con la misma. Sí, acá los participantes dicen que están escuchando bien. Ok, bien. Entonces voy a usar unos audífonos porque aquí el ruido afuera es un poco grande. Si hay algún ruido externo, les pido disculpas. No tenía todo preparado, pero no pude con la conexión. A ver, un momentico. Quizás ahí se oiga un poco más, mejor la voz. Me confirman y sobre todo si pueden ver, yo no voy a ver ahorita mismo nada de lo que diga la sala. Yo voy a ir a una charla de unos 45 minutos para explicarles a ustedes. Perdón, primero confírmenme que acierto, que están viendo la pantalla. Sí, ya estamos viendo la pantalla y también te escuchamos bien. Ok, muy bien. Entonces, vamos a compartir por un espacio de una hora, 45 minutos, la experiencia de este programa que lleva casi 10 años en un esfuerzo internacional, nacional de Colombia que se llama Visión Amazonía, apoyado por la cooperación internacional de Alemania, Noruega y Reino Unido, que han aportado estos recursos, y en una sociedad con el país, con Colombia, han implementado esta medida que se llama Visión Amazonía, que es para evitar deforestación en la Amazonía. Estamos dentro del cambio climático, dentro de la Convención de Cambio Climático, donde para todos es una preocupación que no se nos suba el clima del planeta más allá de 1,5 grados, aunque ya creo que estamos pasados, pero la idea es que tengamos un clima estable. Entonces, ¿qué quería yo compartir con ustedes? Uno, que existe una estrategia para reducir la deforestación en Colombia. Ahí verán ustedes si está dando resultados o no. Están los números de la deforestación. Entonces, uno, que ustedes sepan si hay una estrategia o no y en qué consiste. Dos, ¿por qué es tan difícil bajar la deforestación? ¿Cuáles son sus causas y agentes? La estrategia que tenemos. Y tres, que debemos trabajar todos de manera mancomunada, incluyendo la universidad. Un momento. ¿Es que tú estás cambiando las diapositivas? No, señora. Estoy todavía en okay. aciertos, desafíos y retos para consolidar. Simplemente estoy diciendo mis 3 objetivos y obviamente de entrada pues les voy a decir por qué es tan importante la Amazonía. Por un lado, pues es diversidad de vida en el planeta, la mayor concentración de formas de vida en el planeta, o sea, ya de por sí hay una riqueza. La segunda es uno de los grandes refrigeradores del planeta, el bosque amazónico en sí. Ya explicaremos un poco por qué es importante mantenerlo, ya que ayuda a mantener el clima del planeta, y si lo quemamos y lo cortamos, hacemos más emisiones atmosféricas. Y por tercera, calidad y cantidad de agua para Colombia, incluyendo la sabana de Bogotá. Yo generalmente arranco aquí explicando un video de sensibilización. Esto es tomado desde un helicóptero, creo que era de la policía, creo que no era del ejército, pero ya no recuerdo. El capitán ha venido a revisar un fuego, una
deforestación grande que se nos presentó hace unos 4 o 5 años en la vereda El Camuya. Esto es San Vicente del Caguán. Esto es una zona del Caquetá, donde una persona, dos o varios o una sociedad decide apropiarse de unas 200 hectáreas, algo grande. No tenemos parches tan grandes generalmente hablando, sí los tenemos en el tiempo, pero no tan grandes de una. Pero un poco el señor está aterrado, un poco el capitán de lo fiero del fenómeno, pero también es un poco para explicarle a ustedes lo difícil que es llegar a estas áreas, porque son áreas retiradas en general, no hay vías, no hay carreteras, el bosque está generalmente donde no estamos nosotros, los de cultura occidental, estarán los indígenas, pero no nosotros que hacemos un uso de esa manera del bosque. Entendemos que el bosque hay que tumbarlo para volverlo económicamente viable, pero para llegar allá, entonces para empezar tienes que tener una infraestructura, ¿no? No solo que localices y sepas cuánto, cuándo y dónde se hizo el daño, sino qué hacer con él, porque no es tan fácil. Entonces, lo primero es de dónde venimos, y esta tabla yo siempre digo que es de las más importantes que ustedes puedan tener y quedarse, porque son 24 años de datos de la deforestación nacional en verde, y en la Amazonía lo que es la línea en negro que estamos proyectando y de la cual yo esperaría que ustedes puedan ver mi cursor, pero digamos esta es la Amazonía y esta es la nacional. Estos son datos del IDEAM, mi sistema de información, sistema de monitoreo de bosques y carbono del IDEAM. Este es el último dato que tenemos, que es el año pasado. Estamos pasando el 25 y se sabrá en mayo, junio, en la tasa de deforestación, o sea que esta parte morada no es cierta, no la hemos pasado, es lo que creemos que pueda pasar en un camino hacia una deforestación neta cero. Neta cero, digamos, es que tú deforestas, pero también restauras el número de hectáreas que deforestaste. Si llegaste a 33,000, porque fuera a ser cierto, o 50,000 en el año 2030, que digo que es una simulación, deberías haber sembrado unos 50,000 hectáreas desde antes, unos 8 años por lo menos, digo yo, para llegar a un equivalente de carbono, de emisiones atmosféricas equivalentes de carbono similares. 50,000 hectáreas tendríamos que estar aquí sembrando, y aquí lo que vaya haciendo la deforestación, aquí lo tendríamos que ir haciendo. No sé si se entiende un poco la idea, pero lo importante es que los números son muy importantes porque nos dicen dónde estamos. Antes no lo teníamos. Este sistema viene operando desde el 2008, 10, 12 que pudimos hacerlo. Fíjense que al principio las ideas y los números eran cada 2 años y similares porque no teníamos tantos datos. Ahora ya lo hacemos anualizado, pero no solo lo hacemos anualizado. Cuando digo lo hacemos, quiere decir el gobierno nacional a través del IDEAM y su sistema de monitoreo de bosques y carbono, que es muy competente. Nosotros lo apoyamos financieramente como programa de cooperación, pero esto es operado por Colombia, todo es operado por Colombia. Y aquí, detrás de cada una de estas cifras, va a haber departamentos, municipios, veredas, de resguardos, parques nacionales, todo se puede determinar, o sea, sabemos cuánto, cuándo y dónde está sucediendo el fenómeno. Aquí unas pequeñas cosas que voy a determinar en este mapa arriba, el gráfico de presidentes y los que vengan, ellos, ellas, los que vengan. Quiere decir que este problema, para combatirlo, es un problema complejo y requiere una complejidad de medidas que no solo pueden ser de un gobierno, que es irrelevante en el combate a la deforestación. Lo que necesitamos es una estrategia de país, de Estado, que independientemente de que venga derecha, izquierda, te guste o no te guste, mantenga unas políticas similares para ir adelantando en este complejo sistema, porque el complejo de la deforestación, el problema de la cooperación, el problema de la deforestación es muy complejo, tiene varias aristas, no es solo una y requiere muchas. Entonces, datos acá, no sé si ustedes ven acá el 56,000 hectáreas, esto fue el dato más bajo que tuvimos alguna vez en la deforestación, uno de los más bajos, 123,000. En promedio la deforestación de Colombia está en 145,000 años, no quiere decir que unos años no había habido más de 145,000, de hecho ha habido años muy duros, como el 2017 de 220,000 hectáreas, pero ha habido también, entonces el promedio es 145,000, si lo tomaras como una línea fija sería por acá, y en la Amazonía ese promedio se vuelve 85,000, a veces más, a veces menos, esto en tiempos de guerrilla, o sea que con guerrilla también unas deforestaciones enormes y no nos dimos cuenta o no las tuvimos para decir si la guerrilla era ambientalista o no ambientalista. Sí determinaba
capital o no capital, pero tuvo impactos enormes. Bajamos a 56.000 previo al proceso de paz. Durante el proceso de paz la gente queda incierta, ve que no pasan muchas cosas, como que no llega al Estado y se dispara la deforestación y se duplica la deforestación en la Amazonía en el 2017 y a nivel nacional se sube a 220.000, esto es enorme. Y desde ahí que empieza a operar este programa, no quiere decir que por este programa, sino por este y muchas otras cosas, pero este tiene una parte importante. Empezamos a bajar lentamente y vamos a ir como un electrocardiograma subiendo y bajando, pero vamos a ir bajando. Esta fue la última deforestación más baja en 23 años, que fue en el 2023, y después se nos subió un 70% en la deforestación con respecto a la más baja tasa de deforestación, a 77.000. Igual son 10.000 hectáreas, 7.000, 8.000 hectáreas menos que el promedio, pero la idea es que ustedes entiendan que, no sé si la ven, pero hemos ido bajando lentamente. También tenemos picos y seguirá fluctuando hasta que no tengamos todas unas estrategias en su forma. De manera general, si no logramos una economía de selva, es decir, que premie todo el bosque en pie, la economía que va en contra lo va a terminar tumbando, y para eso requiere un modelo forestal sostenible, un mercado de carbono activo, un plan de contención actual, unos mercados para todos esos productos maderables y no maderables, una movilización del país, las regalías, la universidad entendiendo el fenómeno y aplicando medidas y enseñándonos qué más hacer con ellas, unos pagos por servicio, créditos verdes, un fortalecimiento institucional, etcétera, una serie de actividades que son las que estamos haciendo bien. ¿Por qué deforestamos? Pues la primera causa, por lo menos en la Amazonía, ya veremos en el resto del país, pero es similar, es un acaparamiento de suelos, de tierras baratas, un mercado de tierras que se abrió, que es relativamente barato, una frontera nueva que se abrió. La gente dice, bueno, ya no hay guerrilla, sabemos que hay, pero hay unas tierras baratas que se armaron, y resulta que en otros lados del país la hectárea puede estar en 10 millones, 15, 20, 30, 100, 150 millones, bueno, lo que tú quieras de suelos. Aquí pueden ser suelos muy baratos, a 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, dependiendo si trabajas en familia, si no es con familia. Para ello pasamos a entregar esos acaparamientos de suelos. Primero tumbamos, quemamos todo, le pasamos unas vacas para mostrar dominio. Es el modelo económico que existe, una ganadería extensiva, que es el fenómeno en grande. El gran acaparamiento de tierras va hacia una ganadería extensiva y en menor medida a un cultivo de coca. Los cultivos de coca son pequeños, no es el principal efecto de la deforestación, pero es un efecto muy perverso, muy complicado por el poder de corrupción tan grande que tiene y por esos flujos de capital que vuelven hacia una lavandería que sería el suelo de la tierra, lavado de activos, digamos, a través del suelo y tratar de legalizarlos después. Cuando quemamos eso, como lo vieron ustedes, no es que estemos aprovechando las maderas, no es que estemos aprovechando, todo se quema, todos los animales, todo el que no pueda correr, volar, irse, las especies, todo se quema en ese momento y ponemos 350 kilos de carne por vaca, por hectárea, hectárea y media, si nos va bien hectárea, un poquito menos de hectárea. O sea, un uso muy grande de la tierra, muy extensivo de la tierra, muy ineficiente de la tierra. Obviamente, si hacemos una carretera o alguna vía de acceso, eso también influye en la deforestación de manera fuerte, sobre todo las carreteras, expansión de cultivos agroindustriales, algunas palmitas y cosas de esas que nos están entrando, sobre todo por el Guaviare, no mucho todavía, muy poca extracción ilegal y una parte de minerales, pero ahí en la Amazonía sobre todo el efecto no es tan grande, es más oro aluvial, de esos de río, etcétera, de ese beneficio, digamos, que hay a través de los ríos. No es que haya unos impactos grandísimos por minería, y la minería nuestra estaría muy ubicada en ríos y, digamos, un poco en el Guainía, con tantas otras tierras raras y metales que tenemos en el Guainía. Con base en eso y este problema, Colombia y ese diagnóstico, Colombia dijo, hombre, quiero una política que se llame Visión Amazonía. No es el programa REM que yo manejo, yo trato de implementar, no, somos unos implementadores de esta política nacional que dice, no, la Amazonía no puede seguir el desarrollo del resto del país, que hemos hecho desarrollo a tierra, digamos, rasa, es decir, hemos hecho un gran desarrollo de la sabana de Bogotá con unos suelos muy buenos, pero sin otro tipo de cobertura forestal, los cielos de los de Cauca, el Valle del Cauca, el Ariguaní, en el Cesar, digamos, las tierras de Córdoba. Aquí el desarrollo debe ser con árboles.
Esta región está arbolada, es de vocación forestal y debería continuar siendo así. Y para ello debemos montar una economía que sea basada en lo que produce esa tierra, empezando por su biodiversidad, ya veremos algo de eso, y obviamente que mejore la calidad de vida de las personas. Y para eso dice, hombre, yo por lo menos para empezar necesito conocer el bosque, no lo conozco y resulta que tengo unas 40% del país, 40 millones de hectáreas, digamos, 40 millones de hectáreas que son en la Amazonía. Tengo 35 de ellas en muy buen estado, ya 4,5, digamos, las hemos ido aprovechando de una manera no sostenible, pero necesito hacer un desarrollo forestal. Para eso necesito estudios, necesito control y vigilancia, necesito educación ambiental, una oferta y sobre todo entender el bosque. Por otro lado, si no armonizamos todas las políticas que confluyen en este territorio hacia ese fin, entonces podemos estar haciendo problemas. Es decir, por ejemplo, si el Ministerio de Agricultura le parece que lo bonito sería llegar allá con un hato ganadero, incentivar la cría de raza, de especies y de vacas y hacer una industria ganadera más fuerte, pues va en contravía con esos otros objetivos de conservar el bosque, porque la vaca no es compatible con el bosque. Ya vimos por qué un poco. Pero eso quiere decir que también tiene que no solo tener sintonía y sincronización entre la política de medio ambiente y la política de por ejemplo, un sector como el agroambiental y lo que se va a producir en esa zona, sino que tiene que tener una sintonización también el sector transporte. De pronto el transporte en la Amazonía no es por carro o carreteras, además que sería muy costoso para tratar de conectar una región bastante despoblada, 1.5 millones de personas en 40 millones de hectáreas, no es muy lógico. Cruzarle una carretera de Bogotá a Leticia no tendría un sentido ni siquiera económico, quizás hay que transportarse más intermodalmente, buscar el río, buscar los ríos, buscar lo aéreo, los puentes aéreos y también un poco de transporte terrestre. De esa manera tenemos y aseguramos conectividad para carga y personas de Colombia durante los próximos años, pero no tiene que ser el mismo desarrollo, hay que pensarlo de esa manera. Lo mismo la energía. Yo le pongo energía a lo que voy a producir. Entonces, si voy a producir vacas, entonces tengo que poner carreteras muy bien afirmadas para que transiten esos camiones gigantes con las vacas, pero también una energía para que el frigorífico funcione. Pero si el futuro es distinto y es avifauna y es turismo de naturaleza, lo que requiere es una conectividad y una energía muy distinta. Eso es lo que quiero decir con esta sincronización de políticas, lo mismo que en la minería, lo mismo que en cualquiera de los sectores que tenemos. Tenemos que tener una reconversión y un desarrollo agroambiental. Ya existen 3,5 millones de cabezas de ganado, o sea, es un hato ganadero enorme en casi todo un país. Para ponerles una idea, si yo hablo de 3,5 millones de cabezas de ganado, al menos estoy hablando de 3,5 millones de hectáreas. El país de Costa Rica mide 5,5 millones de hectáreas, o sea, es un país el que tendría que restaurar, devolver hacia la restauración, reconvertir esa ganadería que ya tengo allí, pero también evitar la otra, o sea, la que está yéndose hacia las zonas forestadas, y por lo tanto tengo que poner otro tipo de productividad, los peces, lo hídrico, lo que tenemos en la región, el turismo de naturaleza, el carbono, ese tipo de otras economías que podrían ayudar en gran medida a que la gente tenga una fuente de ingresos, pero basada en sus recursos naturales, no contra ellos. Por el otro lado, tenemos grandes resguardos y territorios indígenas, más de 27, 26 millones de hectáreas están en título colectivo privado, que son los resguardos indígenas que conservan esos resguardos, esos territorios. Acuérdense que estos territorios y estas comunidades y gentes amazónicas han existido siempre en convivencia con este sistema, es decir, ellos saben trabajar con el sistema, ellos sí hacen su aprovechamiento, lo hacen en conuco, lo hacen en la chagra, poca alimentación, se mueven, pasan a otro lado, aprovechan otro pedazo de la selva, pero nunca a tal raza saben manejar su medio natural, quién es mejor que ellos. Ellos dicen, ¿a quién se le ocurre tumbar la casa? Yo no tumbo mi casa, para ellos la selva es su casa, nosotros tenemos otra percepción. Y existen los grandes parques nacionales y obviamente tenemos condiciones habilitantes como la tenencia de la tierra, etcétera, el ordenamiento ambiental. Tenemos que sintonizar esas políticas, sincronizarlas. El gobierno nacional dice es un territorio que debe ser arbolado, pero eso también tendría que compartirse con la región, el gobierno central, regional y local. Los planes de ordenamiento territorial tienen que estar sincronizados. La estrategia de manera general es esta, de una manera muy ramplona.
Esos 4 millones de hectáreas que yo dije que ya estaban tumbados, de 40 millones de hectáreas que es la Amazonía, son los que están y vienen de los Andes, es donde están las ciudades Florencia, Mocoa, San José del Guaviare, digamos que son las conexiones más fuertes que tenemos con el medio amazónico, obviamente Florencia siendo la capital más grande y más pujante de toda la Amazonía, Mocoa, digamos, y Nariño conectado hacia Pasto, Nariño, Florencia conectado con Ibagué y el Tolima, y obviamente la zona del Guaviare conectado con el Casanare y el Meta. Esas 4 millones de hectáreas son las que vienen desde la divisoria de agua y los páramos del Huila, etcétera, y toda esta región, el Sumapaz, etcétera, que vierten el agua hacia la Amazonía. Y la zona de frontera, la zona donde la gente está apropiándose de estos suelos, bien sean ricos o pobres, ya veremos la destinación, vulnerables o poblaciones acomodadas, digamos, es la línea gris. Entonces, sobre esta tendríamos que hacer una restauración que ronda los billones de pesos y años de trabajo, créditos verdes, modelos forestales, reconvertir esa ganadería. Del lado que sería este chorizo, por decir algo así, azul, es donde tendríamos que darle alternativa a la gente que ya está allí y donde no encuentre una alternativa, tumbará los próximos 40, 50 hectáreas hacia una economía ganadera, que será además financiada por otros, adentrándose cada vez más a la selva, y aquí tenemos que conservar tanto los resguardos como la reserva forestal, como los parques nacionales naturales de Colombia. Nosotros hemos transitado desde hace 9 años y medio en entender productos, trabajamos en cadena de valor, queremos que la gente, si siembra caucho, tenga un mercado y además del mercado tenga entonces una mejor práctica en la finca, esa finca vaya hacia una transformación que le dé un recurso mejor del mercado y que ese mercado devuelva una plata para la conservación, digamos de manera general, y hemos hecho muchos proyectos desde el punto de vista agroambiental, no solo de maderables, sino maderables, sabemos de costos, valores, cuánto vale el arreglo cacaotero, el arreglo de caucho, el arreglo, digamos, de maderables, de no maderables, calangucha, azaí, varios de los productos que tenemos allí establecidos y otros que hemos desarrollado. Hemos desarrollado la extensión rural adaptada al medio amazónico, no es la misma que otros lados del país. Cuando el Ministerio de Agricultura dice, listo, yo voy a hacer extensión rural, no, pero es que no es la misma de Santander, esto es con los árboles, esto es forestal, esto es en sombría, no sabemos cómo es eso, entonces se han desarrollado manuales, pensums, etcétera. Hemos incursionado en los créditos verdes, yo no sé cómo se pone un crédito verde, yo sí quisiera adquirir un crédito, oiga, le sirve algo que yo le pague la mitad de capital si usted hace esas otras actividades y me conserva estas áreas, me libera estas otras, implementa mejores sistemas, bueno, de pronto sí, entonces hemos hecho ya modelaciones, hemos, como les dije, en cadenas de valor, caucho, cacao, carne y leche, maderables y no maderables, hemos hablado de alianzas productivas y obviamente también hemos hecho pagos por servicios ambientales. ¿Qué pasa si yo te pago para que te quedes quieto un momento mientras entendemos contigo de manera transitoria el modelo que tú debes seguir y sobre eso construimos algo distinto y hemos monitoreado? O sea, ya llevamos unos años en esto, hemos hecho turismos de naturaleza, sabemos cuánto cuestan en promedio los proyectos, los hemos hecho con indígenas, con campesinos, empresas que están andando, que le están dando mucho más plata que lo que sería la ganadería. Hemos trabajado con comunidades indígenas en toda la Amazonía, ahorita mismo estamos sobre 139 proyectos, pero hay 42 otros andando donde hemos entendido qué necesidades tienen ellos, qué es lo que ellos requieren, se ha construido con ellos los proyectos que se han elaborado. Lo importante además del proyecto es que nosotros trabajamos de una manera a través de comunidades, es decir, nosotros le ponemos la plata si ellos pueden ejecutarla con un manual que nosotros seguimos, entonces se van capacitando ellos mismos, ellos ejecutan la plata y quedan fortalecidos. Si ellos no tienen toda la capacidad, una parte lo ponemos a través de la fiducia, compramos unas cosas nosotros, otros los compran ellos mientras ellos adquieren las capacidades, y si definitivamente ellos no tienen la capacidad, nosotros lo hacemos con ellos a través de la fiducia y ellos se van capacitando. Entonces este programa deja muchas comunidades capacitadas en Excel, costos, manejo de recursos, de personal, que se ha hecho con todos ellos, 46 proyectos en la parte de asociaciones productivas, 142 con indígenas. Hemos andado políticas públicas muy importantes como el ordenamiento territorial, que manda además la sentencia de los niños, que se conoce como de los niños, para que los planes de ordenamiento territorial sean sintonizados con los planes, con el plan de ordenamiento
general que tenemos para la Amazonía. Hemos incursionado con la región administrativa de planificación de la Amazonía para que se entienda administrativamente como todo un todo. La parte energética rural, como es el Caquetá. Hemos hablado sobre cómo es la seguridad jurídica. Hemos titulado o ayudado a que la ANT, la Agencia Nacional de Tierras, titule algunas áreas o no. Incursionado en cierta parte de las políticas de turismo de naturaleza para que se beneficien más proyectos en esto. Se ha definido la frontera agropecuaria, en fin, muchas cosas se han dado, hasta pagos por servicios ambientales, donde, por ejemplo, todo está mapeado, todo se ha hecho, dónde se ha hecho el pago, cuánto ha hecho el pago, y ya tenemos una evaluación sobre el impacto que tuvo en estos 4 o 5 años esos pagos o no, esos pagos que no son ad infinitum para siempre, que son de manera transitoria, pero se ha hecho toda una elaboración con shapes detrás, con cada una de las líneas, dónde era el área de la deforestación, dónde se estaban pagando para evitar, o hemos hecho el inventario forestal nacional para saber qué tipo de bosque había en esto. Allí fueron todos los biólogos, todos los equipos a hacer el levantamiento de la Amazonía como tal, o hemos tenido todos los proyectos productivos que yo les dije, los 42, o la extensión rural, en fin, lo tenemos bastante, o la primera convocatoria indígena, la segunda, la tercera, la de mujeres, total de convocatorias. Es decir, hemos hecho un esfuerzo enorme como país para tener todos los datos y que todavía estén vigentes para Colombia. Hemos hecho escuela de selva, en fin, tenemos bastantes desarrollos ya. Con base en esto, los sucesivos gobiernos, nosotros venimos desde Santos, pero la negociación venía desde Uribe, de este programa. Se diseñó todo durante Uribe, etcétera, se llegó a las negociaciones y diseño con Santos y empezó la implementación en Santos. Hemos pasado ya a una cosa más concreta, que es de núcleos activos de deforestación a núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad. Eso se hace bajo los desarrollos de ciencia también que tenemos y el conocimiento del territorio que hay, entendiendo mucho mejor la deforestación. La deforestación no es igual a pesar de estar en el arco de la deforestación, los porcentajes no son iguales, el tipo de apropiación del suelo no es lo mismo. Aquí, por ejemplo, tenemos el Ciare, entre el río Ciare y el río Teviare, digamos, grandes extensionistas, grandes acaparadores de suelo, y es un porcentaje muy importante, 13%. Aquí gente con capacidad, con valor, con capacidad económica, apropiándose a 30, 100 hectáreas, eso no lo hace una persona en vulnerabilidad. Estas, por ejemplo, son ya de más abajo, digamos, de la zona de Uribe, por ejemplo, Uribe, Meta, donde también ellos son pequeños propietarios, pero a alguien le está pasando conectado con San Vicente del Caguán, con San Vicente, digamos, le está pasando las semillas, el pasto, vienen en unos negocios para que tenga las vacas, tumbe ese poquito de tierra, pero son pequeños propietarios. A otros que están en el Bajo Caguán, que digamos son en poblaciones más vulnerables o no. Obviamente hay un problema de la guerrilla, que ustedes estarán muy conscientes, muy concentrado, digamos, en el eje y la deforestación entre Puerto Cachicamo, lo que es San José del Guaviare, hacia la Macarena, y aquí la vía, la marginal de la selva, que tiene unos porcentajes muy altos y concentración de predios. El que yo les mostré, que tenía que ver con el Camuya, digamos, fue hecho en estos sitios, en la primera parte que hablamos, pero no todos son ni el mismo porcentaje, ni la misma actividad. Si aquí hay una gente pudiente, aquí en el 13%, pues yo tengo que mandarle control y vigilancia. Digamos, tengo que parar ese fenómeno de gente de grandes capitales. Aquí tenemos una cosa social más complicada, más vulnerable en algunos sitios, Nueva Ilusión, Solano, bueno, que conoce esa zona entiende de qué estamos hablando. Cuando hacemos los análisis de cómo se está apropiando, y esto fue una de las primeras análisis, pero todavía está muy vigente, tenemos uno más reciente, no lo alcancé a traer, pero hicimos un análisis en el 2019-2020 sobre 60.000 hectáreas, y mire lo difícil, lo distinto que era para tomar una política distinta, ¿no? Gente que se tomara más de 50 hectáreas eran solo 195 polígonos de 4.000 polígonos, de 4.000 tumbes, si lo quieres decir de esa manera, pero estaban apropiándose 18.000 hectáreas, que era un 30% de la muestra. O sea, muy poca gente apropiando mucha tierra. Entonces uno en administración pública diría, pues me fijo en estos primero, porque comparado con los, entre comillas, pequeños de 0 a 10 hectáreas, eran muchos polígonos pequeños, 2.400 personas, digamos, si pudiéramos decir de algo, haciendo tumbes, un 60% de la muestra, pero solo tumbando 11.000 hectáreas, un 18%. Esto es mucho más, esto tiene otras condiciones, más de justicia social, una parte de trabajo social, un pago por servicio, una extensión, bueno,
parte de control y vigilancia, pero acá es control y vigilancia total. Y las dos acciones no dan lo mismo. Es decir, en una tengo más costo efectividad que en otras, digamos, eso ayuda a informar la política pública. Esto se hizo no solo a nivel de la Amazonía, sino a nivel nacional, incluyendo Antioquia, incluyendo San Lucas, en el lado donde tenemos los otros bosques o donde tenemos en la Sierra Nevada los pocos bosques que quedan. Recuerde que la sabana caribeña o el andino ya no hay muy poco, hay 5%, es decir, las zonas con Venezuela, el Perijá, es donde están los últimos bosques del lado norte. Ahí es donde están los otros 6 núcleos activos de la deforestación, y con eso hicimos los núcleos activos de la deforestación. Es decir, estas zonas son las que concentran, si bien hay deforestación en todo Colombia de menos de 2 hectáreas o lo que sea, estos núcleos en la Amazonía, que son 22, y estos 6 que están arriba, concentran el 70 al 80% de la deforestación. ¿Y ahí qué hacemos? Entonces hicimos los mapas, hicimos menos de 2 hectáreas, 2 hectáreas a 5, 5 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 50, más de 50, y eso es lo que nos arman los núcleos activos de la deforestación, y es donde se le sugiere al gobierno, con toda la información que ya existe, concentrarse en los núcleos activos de la deforestación como país, como nación, como Estado. No quiere decir que las corporaciones y otras entidades o los departamentos no se ocupen de la deforestación de ese otro 30%, pero como gobierno nacional, como país, Estado, concentrémonos en esto, porque estos concentran el 70, el 67, el 80, depende de la deforestación del año, pero ahí está concentrada la deforestación, y en vez de ser un fenómeno de 3.000, de no sé cuántos municipios, entonces son 57 municipios. Entonces se habla ya de veredas donde se concentra mucho la deforestación, entonces se vuelve un poco más costo efectivo, digamos, una estrategia hacia allá. Y por eso se diseña de núcleos activos de la deforestación a núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad, que es el plan de contención de la deforestación, en el cual creo yo que estaremos en los próximos 8 o 10 años. ¿Y qué es? Pues estas áreas donde hay una alta oferta, pero es como nos buscamos que la gente que está en esas áreas no siga en este periodo de deforestación, sino que vaya hacia una actividad forestal sostenible. Ahí se priorizan las acciones, articulamos los esfuerzos, destinamos los recursos en estas áreas que tienen frentes de colonización, pero tienen importantes ofertas institucionales, y desde ahí se desarrolla una estrategia para cada una de estas áreas y núcleos que incluyen educación, el consenso social, protección ambiental, pero también actividades económicas que pueden ser desde las que ustedes están viendo, como desarrollo de sus propios productos, a turismo de naturaleza, carbono, mieles, etcétera, todo lo que mantenga el bosque en pie. A esto le hacemos una línea como en una matriz donde decimos, bueno, mire, si esto es forestal, debería tener un estudio forestal, pero si necesita estudio, ahí está el estudio. Si hay que fortalecer la comunidad, hay un plan de acompañamiento. Pongamos unos números de acuerdo al número de familias. Si es educación, ahí está la oferta con escuela de selva, puede costar tanto por persona, por familia. Si se requiere también título, esto es lo que vale un título, y lo que sería un proyecto productivo o no productivo, y con eso se mapea este plan de contención de la deforestación, y se vuelve en la Amazonía para unas 22 núcleos de los 28, algunos con tasas muy altas de deforestación, otros con menores tasas de deforestación. Estas son la totalidad de los núcleos. Y por ejemplo aquí se hacen los análisis, se dice, bueno, la deforestación de estas áreas, entonces los núcleos estamos en los sitios, sí, ahí es donde está la deforestación, perfecto, ¿qué podemos hacer en cada uno de ellos? Entonces le hacemos los análisis de si hay solicitudes de reserva campesina o no, si hay zonas de reserva campesina, si hay resguardos, si hay solicitud de resguardos, si hay presencia, si hay áreas del sistema de parques nacionales o no, si existen frontera agropecuaria donde está definida, es decir, varios mapas para hacer sus análisis, si hay presencia de cultivos de coca o no cultivos de coca, qué tipo de conflicto armado tenemos ahí, si hay minas antipersonales, qué tipo de grupos armados o no, o grupos de incidencia. Esto se busca revisar para tener todo un contexto, y voy a darles un ejemplo de esta área que es la que vamos a definir nosotros, que es la que nosotros tenemos acá, que se llama, perdón, no Los Puertos, sino Agua Bonita. Digamos que son 204.000 hectáreas, pero acuérdense que esto es parte de muchos otros núcleos. Vamos a entrar sobre eso, cómo se define. Esta área que está en Calamar, digamos que ustedes saben muy bien que recientemente hubo combates, ya el lunes hubo otros
granadas y otros ataques que hubo hacia la pista de aterrizaje. Antes había habido unos ataques hacia el batallón, el alcalde, etcétera, zonas de conflicto. Aquí está la carretera que va de perdón, yo estoy buscando el cursor, de Calamar, digamos, hasta Miraflores, y de ahí me imagino que están conectando Carurumitú, que es la idea de esta área. Tenemos un área impactada en el norte, todo este es el núcleo, toda está la población, un área de bosque muy fuerte, un área ahorita mismo que está de extensión y de apropiación ilegal, 2 áreas forestales y resguardos indígenas y parque nacional. ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo trabajamos? Este núcleo, por ejemplo, entonces le dicen a Visión Amazonía, trabájelo usted con ese formato que dijimos, haga un acuerdo social, hable con la gente, que la gente no siga invadiendo, que la gente no siga haciendo actividades de deforestación, que además es un delito ya mismo. Entonces lo dividimos, esta zona norte que ustedes ya ven es la que iría como a la restauración, ya es ganadera, lo que queremos hacer son acuerdos para que vuelvan a arbolar o protejan el bosque residual. Si queremos evitar que la gente siga andando y viene por el río Itilla o el río Itilla por acá, el río Unilla por acá, que forman el Baupés, pues queremos hacer primero unos pagos por servicios ambientales y tratar de detener ahí la deforestación, decirle, venga, quédese quieto ahí donde están las ofertas importantes de bosque, hagamos un acuerdo social sobre este bosque y nosotros llevaremos una actividad diferenciada, por ejemplo, con veredas, dependiendo del tipo de bosque que tienes. Aquí, por ejemplo, también de los resguardos que tenemos en el área, es decir, allá es diferenciada la oferta, no es la misma oferta hacia los colonos. Qué que hacia pena, los... José. Dime. Lo que pasa es que parece que hay un problema acá en la universidad y están evacuando todas las áreas, entonces tenemos que dar por terminada la charla. Qué pena contigo. Bueno, no, señora, pues eso es lo que toca, toca. Bueno, alcanzamos a llegar a alguna cosa, por lo menos. Espérame un momento. Porque estoy terminando en 5 minutos. En 3 minutos estoy terminando, ¿no? Que si puedes seguir con la grabación, pues nosotros nos tenemos que retirar. Sí, son 2 minutos ya, porque yo ya terminé. Listo. Dale. Ok, entonces, gracias. les decía, ya un público que se está en movimiento, aquí van los proyectos agroambientales o no, qué tipo de oferta tenemos para ello, se define la frontera agropecuaria y se hacen los trabajos de plan de manejo forestal o no para determinar si hay maderables o no, aprovechamientos maderables. Por ejemplo, los maderables acá o acá, que es donde hay una oferta importante, vías, y lo otro, lo que hacemos es un plan de aprovechamiento forestal con un permiso a 25 años, 7.000 hectáreas, aprovechamos de 220 hectáreas por año y de ahí aprovechamos 6 árboles por hectárea y eso nos daría mayor economía que lo que sería la ganadería. Con eso haríamos créditos ganaderos donde la gente sea ahí, donde se están poniendo, no es que digamos, ya lo estamos haciendo, haríamos ofertas hacia los territorios indígenas, miraríamos cuál es la oferta energética que se requiere y obviamente si hay solicitudes o no de reserva por resguardos que hay sobre la zona. De hecho, ya se declaró aquí la zona de reserva forestal de defensores del Chiribiquete. Así que creo haber explicado un poco que tenemos una parte como de perspectiva, tenemos una estrategia, sabemos dónde estamos, sabemos que los problemas que vienen también están asociados al conflicto armado. No es lo mismo trabajar en una zona que esté no disputada como en zonas donde estamos trabajando. Por lo tanto, yo quería dejarles como la reflexión final de que Colombia sabe dónde está y para dónde va, ha venido bajando la deforestación, pero tiene que mantener el rumbo mediante los cambios políticos y todo esto. El plan de contención no creo que se vaya a ir de lejos, se afinará o algo así, pero no se irá. Hay que estandarizar mejor las acciones, hay que trabajar de manera más armónica, más con mejores sinergias entre los distintos ejecutores que hay sobre los proyectos, incluso el ejército, incluso sobre la universidad, ya voy a hablar sobre ella. Obviamente que los incentivos no se nos vuelvan perversos y la razón de estar con la universidad es porque esto requiere mayor investigación, bien sea de productos, bien sea parte legal, bien sea parte de sistemas, bien sea parte de arreglos administrativos, etcétera. Todo esto requiere una construcción de una economía de selva y por eso estamos en la universidad. Y claro, por supuesto, también tenemos que aumentar el control, la vigilancia y comunicar para que la tasa y la deforestación sigan bajando. No hay milagros, existen los trabajos de largo plazo, estamos haciendo la tarea, es frágil todavía el proceso, pero ha demostrado que va bajando y la idea es que con la ayuda de ustedes y todos terminemos de bajar la deforestación. Hay un libro, hay visión,
ahí existen los trabajos, tenemos un conocimiento ya acumulado, hay nuevos elementos en el tintero, se ha creado el Fondo para la Vida en el Ministerio del Medio Ambiente que viene a financiar parte de estos recursos, el gobierno ha puesto recursos importantes para este trabajo que se le está diciendo, pero se requieren aún más y una cooperación que siga vigente entre Colombia y los demás países como Alemania, Noruega, Reino Unido, que han venido apoyando toda esta estrategia. Los datos quedan allí por si acaso algún tipo de contacto. Le agradecemos mucho a la Universidad de la Nueva Granada por recibirnos acá y esperamos que la gente haya podido entender por qué es tan difícil el fenómeno, acabar con el fenómeno de la deforestación, pero que hay una estrategia y un plan que está funcionando y que requiere también el trabajo con la comunidad científica y de la universidad. Muchas gracias a todos. Janet, con esto terminamos. Te agradezco. Nosotros nos desconectamos en este momento. Gracias a la universidad por habernos tenido. Muchísimas gracias, Ana. Ana.